Bueno, pues ya estamos aquí en la Mesa de Mujeres en la Política. Es un gusto tener a la magistrada Raquel Barajas Monjaras. Ya no quiere que le digas magistrado, sí. Sí te decimos magistrado. Pues como quieran, es igual. A la abogada también. Sí. Y estudiosa y académica y catedrática de la Universidad de Guanajuato. Y yo creo que nadie mejor que Raquel para revisar lo que queremos revisar el día de hoy, que es en primer lugar, Raquel, y antes de entrar a temas de los hechos o casuísticos, la importancia desde el punto de vista del Estado de Derecho, de las garantías individuales en general y de una que, pues, de la que nosotros nos hacemos cargo como profesión, que es la libertad de opinión, la libertad de expresión. Yo creo que la libertad es parte de ser un derecho fundamental, es el derecho más caro porque debo de tener libertad de pensamiento, libertad de desplazamiento, y un ser humano existe porque tiene libertad. O sea, sin libertad no podemos ni siquiera, te pueden restringir tu libertad física, pero tu libertad intelectual nunca. Entonces, yo creo que como que derecho fundamental siempre tiene que ser respetado, en principio. En segundo lugar, el hecho que se reconozca hoy por hoy la libertad de expresión, en algunos casos, sobre la libertad, el derecho a la intimidad, esto marca un cambio de visión de la importancia que tiene el que la sociedad... Ha sido un debate jurídico. Es un debate jurídico por muchos años, la libertad de expresión frente al derecho de la intimidad. Y la Suprema Corte ha dicho que cuando la información sea de tal importancia, la información pública, es un derecho que debe ser ponderado sobre la intimidad. Entonces, de ese tamaño están las cosas en la jurisprudencia. Y yo creo de esa entidad del respeto al derecho a la libertad de expresión. Entonces, como quiera, yo creo que hoy nadie podemos desconocer un Estado democrático, que eso es un valor fundamental para la propia democracia, como es la transparencia. Entonces, el no permitir ese ejercicio del derecho fundamental siempre ha sido censurable, pero un Estado que se precie de ser democrático no se puede permitir. Luego pareciera que los periodistas estamos defendiendo una prerrogativa y entiendo que desde algunos puntos de vista se piense así, pero si lo valoramos más allá de lo mal que podemos algunos periodistas ejercer este derecho, no, sino en su sentido último de la posibilidad de saber qué hace el Estado, la posibilidad de saber en qué se gasta el dinero público, la posibilidad de conocer los programas que nos afectan, nos benefician. Todo este entramado de cosas de una sociedad en la que vivimos que es muy compleja y que no habría manera en que la gente se enterara de una serie de cosas que son relevantes para su vida si no existiera esta intermediación que llevan a cabo los medios de comunicación, que en este país son negocios privados, aunque también hay medios públicos, y que en otros países son medios públicos, medios del Estado. Pero ¿cómo compaginar toda esta cuestión? O sea, ¿qué pasaría en una sociedad sin esta posibilidad? Yo creo que no habría desarrollo simplemente, o serían las cosas cuando hay un poder hegemónico, ya lo hemos vivido en muchos lados. Las sociedades no tienen que ser endogámicas porque eso también se genera el fracaso. Incluso desde la naturaleza humana, cuando estás con una misma raza, con unos mismos genes, hay deformaciones. Con mayor razón cuando no hay una voz que, si bien no disienta, sí opine diverso, siempre tiene que haber diferencias de opinión, porque eso es lo que permite o reafirmar que lo que se está haciendo es correcto o retomar un camino distinto, porque si no hay una diferencia de opinión, si no hay alguien que te diga de manera puntual, informada, crítica, responsable, que algo está sucediendo, es posible que no alcances a percibir tu horizonte, porque tú estás en una misma tarea, te enajenas un poco con lo que tú mismo estás haciendo. Entonces tiene que venir otra persona a que puntualice y tú dices, bueno, no está bien lo que me dice o sí está bien lo que me dice, pero tiene uno que ser siempre crítico para que la democracia avance, para que las sociedades avancen. La pluralidad debe de existir siempre y por supuesto que habrá gente que esté de tu lado y gente que no piense como tú, pues qué triste que todos pensaran como uno, ¿no? Eso sería, no había avance. Entonces, como valor fundamental,
el poder expresarte libremente, el respeto a una actividad que representa en muchos casos un contrapeso a los poderes establecidos legalmente. ¿Por qué es un contrapeso? Porque si está informada, si está crítica, si no difama, si no calumnia, yo creo que es un ejercicio correcto de la actividad periodística y la tiene que respetar todo ser humano, esté dentro del esquema de gobierno o no esté dentro del esquema de gobierno, porque, hombre, si no tienes capacidad ni siquiera libertad de disentir en lo más mínimo, si en un grupo social tan pequeño como es la familia, siempre hay quien disiente. O sea, tus hijos no siempre están de acuerdo contigo. Y hay que aprender a ser tolerantes. Y no ser tolerante es lo que tiene grandes problemas, lo que nos ha dado grandes problemas sociales, porque todos somos diferentes y hay que aceptar las diferencias. Quizás digamos, bueno, es que a mí no me gusta que digan esto de mí, a nadie nos gusta, porque como seres humanos siempre nos molesta, pero cuando se es autoridad se tiene que saber que lo que de ti esperan es un ejercicio responsable y que si una persona está diciendo algo que te parece no correcto, pues ver la manera de informarle que estás haciendo lo correcto, o cuál es tu visión. Del diálogo, nunca renunciar. Exacto, a él, nunca que es renunciar. Lo que vimos en el caso de Silao, de Carla Silva, o sea, la renuncia total a la posibilidad de dialogar, ¿no? La violencia. Sí, es que yo creo que primero está el diálogo, después el diálogo y en último grado. Y si no... Tú que empujaste tanto la justicia alternativa en Guanajuato, no deja de ser un ejercicio de entendimiento, ¿no? Sí, porque cuando se judicializan los asuntos, pierde todo el mundo. Porque la decisión que dé el juez, pues es una decisión legal, pero no necesariamente justa. ¿Y quién más las partes? Entre el costo de transacción de un asunto de impartición de justicia es carísimo. Si tú reduces esos costos a través del diálogo y la posibilidad de que los involucrados resuelvan su problema, la solución es más satisfactoria para ellos porque ellos formaron parte y dijeron lo que tenían que decir. En cambio, cuando el juez simplemente estas son las pruebas, esto es lo que hay y yo resuelvo, se queda la gente conforme desde el punto de vista de que lo tengo que cumplir, pero no conforme de que la solución es la que a mí me parece correcta. Va a haber una parte más conforme que otra. Exactamente. Siempre. Raquel, fíjate que yo he tratado mucho a los políticos por muchos años. Entonces pasa esto muy curioso. Ahora que tenemos alternancia, cuando un político está en la oposición y gobierna a su adversario, su contrincante político de otro partido, siempre te dice como periodista, es que tienen que ser ustedes más críticos, ¿no? Pero cuando está en el gobierno no le parece tanto. Sí. Lo valora cuando está en la oposición, pero no cuando está en el gobierno. Pero yo creo que lo que vimos hoy en Silao, te lo quiero comentar porque, bueno, no sé si hayas estado al tanto, pasó hace unos momentos, hace un par de horas, fue al gremio de los periodistas, que tenemos muchas diferencias entre nosotros, desde las empresas a las que pertenecemos, desde lo personal, las historias, ideológico, hay gente que se identifica más con un partido que otro, y hoy todo eso quedó un poco de lado, y el reclamo fue, esto no tiene por qué pasar, no debió pasar, sería inadmisible que pasara de nueva cuenta, ¿no? Claro, el primer objeto del reclamo fue el alcalde de Silao, aquí gobierna donde ocurrieron los hechos él. Yo le explicaba hace un momento que estuvo aquí con nosotros, bueno, yo no creo que seas responsable material ni intelectual de los hechos, eres responsable político de que esa cosa ocurrió aquí, ese lamentable suceso, y de que el reclamo es que no vuelva a ocurrir, ¿no? Pero Guanajuato no tenía ningún antecedente de esto. ¿Qué te significa a ti como gente que has estado en la vida pública y bueno, has desempeñado papeles muy importantes, que un suceso de esta naturaleza aparezca? ¿Cuál debe ser nuestra actitud como sociedad? Yo creo es grave porque esto ya trasciende en el respeto a la libertad de expresión a una agresión física. Efectivamente no podemos responsabilizar ni al alcalde ni a nadie en concreto desde el punto de vista de autoría intelectual o autoridad material. Pero la material ya la investigará la Procuraduría y ellos harán su trabajo. Sin embargo, yo sí creo que en este caso lo grave y sintomático y que nos debe llevar a la reflexión es que no puede haber una agresión ya de este tipo, porque si toleramos que pase a quien sea,
es posible que mañana nosotros seamos las víctimas de ese tipo de situaciones que toleramos, que no nos solidarizamos porque dijimos, ese no es mi problema, cuando esa actitud un día puede ser nuestro problema por dejar pasar una situación tan grave, tan artera, ir a su centro de trabajo, así fuera. Algún debate personal no es la forma de solucionar los problemas, pero si a eso, la agresión, si es así que fueron las cosas con motivo del ejercicio de su profesión, más grave me parece. Cualquier ataque a la persona es gravísimo, pero en este caso decirle o decir esto es un mensajito, no creo que en una sociedad del siglo XXI sea la conducta que tiene que suceder. Ahora déjame preguntarte algo, este es un diálogo y nadie se va a ofender por lo que diga. ¿Cómo ves a la prensa de Guanajuato? También desde el punto de vista, tú has estado del otro lado de la mesa. Sí, claro, he estado así. Bueno, nosotros tenemos ceguera de taller, no nos vemos a nosotros mismos y sin duda también no somos ningunas moneditas de oro, ¿no? ¿Cómo sientes el clima de la relación prensa-gobierno, prensa-fuentes informativas, prensa-partidos políticos en Guanajuato? Sinceramente. Yo he visto una prensa, mi experiencia, o sea, la que yo tuve directamente, una prensa que escucha. Yo recuerdo que la experiencia que representaba un cambio, cuando tuvimos necesidad de socializar el cambio procesal, yo la sentí crítica sí ante la expectativa, que si funciona, no funciona, el escepticismo que todo cambio nos produce, pero la sentí que escuchaba. Que en cuanto nosotros le informábamos, su visión periodística cambiaba. No hubo nadie que yo dijera, es que después de platicar con esa persona, de decirle, aquí está la información que tú necesitas, basta que la pidas, no necesitamos, puedes pedirla directamente conmigo, acceso a la información, si está en posibilidad de ser expedida porque es información pública, contarás con ella. Si no la tenemos procesada en los sistemas de cómputo porque sea muy específica, te la procesamos. Y a partir de ese momento ellos entendían la situación. Yo nunca tuve un enfrentamiento después de exponerlo, de explicar las razones y de justificarlas con documentos, que hubiera algo. O sea, a mí me parece que es una prensa, por lo menos en mi experiencia, que sí atiende cuando uno le da su derecho de réplica, vamos, no es alguien que siga y siga y siga, no, a ver, ¿por qué pasa esto? Aquí están las cosas. Algún tema, recuerdo con un periódico que decía, sacó una nota, sacó otra nota y le dije, lo que necesites saber, estamos a tus órdenes, no tenemos por qué atacarnos, le dijo, porque el desprestigio al final de cuentas no es para una persona en particular, es para toda una institución, y yo creo que cuando uno es gobierno debe salvaguardar el buen nombre de una institución para lograr la legitimidad de la institución, porque muchas cuestiones que pasan es porque se ha quitado la legitimidad, porque la propia autoridad ha dado lugar o porque han dado otros factores que no se ha defendido adecuadamente en el momento la institución, y entonces hay un desprestigio que permitimos también que crezca, pero no es un tema que la prensa lo haga a propósito. Bueno, tiene que opinar y a lo mejor bajo una declaración te generas una lectura determinada, pero la mía fue una experiencia buena en lo general y creo que sí es alguien que la prensa sí dialoga, si la informa siempre está abierta, y a mí me pareció que, pues, no sé. A lo mejor a veces tenemos que estudiar más. No sé qué decirte, porque ese trabajo era muy técnico y había que explicarlo. Quizás otros trabajos de la administración sean menos técnicos. Bueno, y ahora con la justicia penal, en carácter acusatorio, pues nos marca más exigencias como periodistas, más responsabilidad. Sí. Ustedes han tomado incluso el Poder Judicial en su momento, digo, ya no estás tú ahí, pero lo hiciste, providencias para resguardar los datos personales, incluso de los acusados, de los presuntos responsables, no solo de las víctimas. Esto va evolucionando mucho, ¿no, Raquel? Sí, claro, porque precisamente por la Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales, tan es así que antes llegabas a un juzgado y te decían tu nombre y lo decías de viva voz.
ahora se capturan los datos y nada más se dice con datos generales conocidos, porque pones, como todo se graba, si tú pides un disco te lo entregan si ya forma parte de la información pública, entonces puedes causarle un daño al honor o difamar a esa persona por haber expuesto su nombre innecesariamente, porque si todavía ni siquiera es responsable y ya le das el carácter de responsable penalmente, después resulta absuelto, quizás no en los juzgados, sino por un amparo. ¿Quién le quita ese estigma? ¿Has visto esta modalidad? A lo mejor es algo muy novedoso. Hay ciudadanos en Europa que están demandando a Google, el buscador, para que borre su nombre en las búsquedas. Cuando fueron responsables de un delito, pero ya lo pagaron o fueron exonerados. Y siguen apareciendo ahí las noticias de hace 4 o 5 años, de cuando fueron acusados de un fraude o de algo. Ya han llamado el derecho al olvido. Yo imagino que va a ser una novedad jurídica en los próximos años, ¿no? Sí, va a dar lugar a reclamos incluso, puede dar lugar a responsabilidades civiles porque tu nombre está siendo mal utilizado, pero además estás creando un estigma de una persona que ya no tiene. Entonces, creo que es muy grave contra tu propia identidad y yo siempre he dicho, y lo digo aquí, lo más valioso que tiene cualquier persona es su nombre. Porque fuera de tu nombre puedes tener dinero, puedes tener todo, pero si no tienes un buen nombre, pues ahí empezamos con problemas. Y entonces, imagínate que tu nombre ande en el buró de crédito simplemente. Es un problema ya. Eso ya es un problema. Ya no hablemos de delitos. Te pregunto una cosa finalmente para redondear esto. Hay quienes han expresado, bueno, entre ellos el presidente municipal de Silao, que lamentan mucho que en el caso de estas 2 chicas, Carla Silva y Adriana Palacios, la agresión haya ocurrido porque además son mujeres. Y hace rato una periodista aquí, Violeta González, decía, bueno, no estamos enojados porque hayan agredido a 2 mujeres. Y encima de todo, pues estamos enojados porque agredieron a 2 periodistas. Ahí cómo compaginas el tema del género con el tema de esta agresión a 2 profesionales. ¿Se te hace a ti relevante o se te hace un agravante, mejor dicho, que encima de todo sean mujeres? Pues si fueran hombres no habría que tener la misma cantidad de indignación. Yo creo que lo que hoy agrava debe de respetarse en hombres y mujeres, porque al fin de cuentas el derecho a expresarte es el derecho que se está tutelando, que se busca que se garantice, es la libertad de expresión. Y un hombre y una mujer puede tener libertad de expresión sin ninguna dificultad y garantizado de la misma forma. Sin embargo, hoy indigna más que sean mujeres porque puede representar esos golpes en alguien que físicamente tiene menos fuerza que quien fue su agresor, representa una situación misógina también, porque eso parte de la cultura ancestral que debemos de trabajar para que se erradique, que es el machismo. Entonces, sí es relevante. Sí es relevante, porque sí revela misoginia. Porque no habíamos visto que le hagan eso a una persona del género masculino. Simplemente, difícilmente van 2, la golpean, 3 o las personas, uno que hubiera sido, no está en condiciones de igualdad física. Y en esas cuestiones de igualdad, de no igualdad, representa sí una situación que puede agravar por cuestión de género. Lo grave en el momento es no te respete el derecho a tu libertad de expresión, eso es grave, y agredir a cualquier persona es grave, pero creo que si era superioridad numérica, pues sí puede ser el tema, revelar misoginia en este tema. Yo me acordé de su frente. Qué bueno que me lo aclaraste. Raquel, es muy grato platicar contigo porque Gracias. Aparte hay un bagaje de conocimiento importante y sobre todo en cuestiones jurídicas uno de repente habla sin tener todo el sustrato que tú sí tienes. Y te agradezco muchísimo. Gracias a ti. Vamos a esperar que nuestras compañeras de la mesa la próxima semana Sí, estén aquí para yo que espero se vea que sí. un debate Sí. más rico. Pero bueno, Sí, claro. quiero decirte que el de hoy a mí me pareció excepcional también. Muchas muy gracias. oportuno. Muchas gracias. Te agradezco qué amable. que te hayas desplazado aquí a Silao, donde hoy decidimos transmitir, pues un poco también para hacernos presentes en esta manifestación y formar parte de la indignación y del reclamo de la defensa de los derechos de los comunicadores de Guanajuato, de los que formamos parte.
Claro, claro, muchas gracias por la oportunidad y yo muy contenta de participar porque son temas de hoy, primero, y segundo lugar, creo que debemos de ser más reflexivos de lo que nuestra sociedad pasa y esto me da esta oportunidad. Muchas gracias. Estás muy puntual además aquí. Sí, gracias. Es la abogada Raquel Barajas Monjaraz, expresidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato. Usted la recuerda, hay una carrera judicial notable durante los últimos años, ya jubilado, ¿sí? Ya jubilado. Por fortuna. Por fortuna. Yo ya me quisiera jubilar también. Bueno, no, a mí me encanta lo que hago. Raquel, muchísimas gracias. Ya terminamos con esto, las transmisiones de hoy, esta edición especial de Revista de la Una. La transmitimos, la llevamos a usted desde Silao, Guanajuato, en el portal principal, así se llama, de Silao, aquí enfrente del jardín, enfrente de la parroquia. Queremos agradecer a todas las personas que aquí en Silao fueron excepcionalmente generosas, nos ayudaron con cuestiones técnicas, nos prestaron hasta los muebles en los que estamos sentados. En el portal principal, aquí tenemos una boutique Lenny, un café internet. Todos ellos han sido muy, muy generosos con nosotros, les doy las gracias. Nos vemos mañana en punto de las 13 horas, ya en el estudio de Revista de la Una. Pásela bien, buenas tardes, soy Arnoldo Cuellar.